Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecánicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy estaremos viendo un video muy interesante, sobre todo para la gente que trabaja con motores Cummins. Hoy vamos a ver un programa muy importante para la gente que trabaja con las computadoras de los motores Cummins. Es el Cummins Calter 4, así que ven, acompáñame a verlo. Bien, vamos a dar una breve introducción de cómo funciona el Cummins Calter 4. ¿Qué es esta herramienta? ¿Qué se usa? ¿Para qué se utiliza? Bueno, esta es una herramienta profesional que se utiliza mucho para cualquier automóvil equipado con motores Cummins, obviamente, y solo para diagnosticar o realizar trabajos en la unidad de control o la ECU. No vas a hacer ningún trabajo, vas a hacer como otro escáner automotriz que se va a especializar en otros sensores y algo, sino va a trabajar específicamente con la computadora de ese motor Cummins. Puedes habilitar, adaptar o programar la computadora, eliminar la protección de contraseña, puedes diagnosticar la ECU, cambiar la configuración de la ECU, el DPF, aumentar la potencia, eliminar el límite de velocidad. Todo esto lo puedes hacer con este programa. ¿Con qué funciona este programa? Este programa funciona con unas interfaces de comunicación llamadas el estándar RP2110. ¿Cuáles son estas? Bueno, puedes trabajar con la misma de Cummins Inlines, el NextQ o el CarDAC también es compatible. Por cierto, tenemos un video donde estuvimos hablando, hicimos una review del escáner NextQ, que también te lo vamos a recomendar en este video aquí en este enlace. Vamos a empezar entonces con ver cómo funciona el programa de Cummins Calter, ¿ok? Cummins Calter 4, ok. Fíjate que tenemos nuestro menú principal. Aquí nos pide la configuración automático manual. Nosotros en este caso, como no tenemos las interfaces que ya les mencioné anteriormente, y le vamos a dar las interfaces compatibles para este software, pues obviamente no nos vamos a poder conectar. Pero podemos abrir el módulo, abrir las calibraciones, abrir un archivo de texto, exportar archivo, en fin, podemos hacer mucho de esto con el Cummins Calter 4. Fíjate que tenemos la parte de calibración, el reflash de la computadora SM Cummins, reflash con un dispositivo pequeño, un smart device, entre otros. Fíjate que tenemos todo lo que es la parte de herramientas, la sección de tuning, y aquí vamos a ver acá las diferentes conexiones. Ok, vamos a buscarlo aquí en Options, y aquí en la sección de conexiones podemos utilizar los diferentes tipos de dispositivos. Actualmente, como les dije, no tengo ningún dispositivo a la mano. En un próximo video, cuando tenga alguno de estas interfaces que les mencioné, pues estaremos haciendo una prueba más a fondo del Cummins Calter 4. ¿Ok? Vamos a ver, por cierto, qué versión es del 4 para que ustedes sepan cómo es este dispositivo. Es el Cummins 4.7.1.0.0.7, así que es un excelente programa para los que trabajan con las unidades de control o las SM de los motores Cummins. También tenemos que hacerte una recomendación, que tenemos el Cummins Power DVD, es la literatura de todo lo que son los motores Cummins, como que es la calibración, los diagramas eléctricos, la reparación, los números de parte, en fin, todo lo que es la parte que conlleva el Cummins. Así que es el Cummins Power DVD, te lo vamos a demostrar en este video que hicimos hace un tiempo atrás. Bien, eso es todo. Cualquier duda o comentario, por favor escríbenos, y saludos, nos vemos la próxima semana. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecánicos.